Octubre ha llegado, y con él, la atmósfera perfecta para explorar lo desconocido y lo sobrenatural. Hoy, te invitamos a sumergirte en relatos escalofriantes de antiguas casas, edificios embrujados y leyendas locales que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde la casa de Menenao, con sus oscuros túneles y ecos del pasado, hasta el enigmático edificio de Elche, donde se susurran secretos y luces danzan en la oscuridad. Acompáñanos en este viaje a través de historias inquietantes que nos conectan con lo inexplicable, lo sobrenatural y lo que queda de aquellos que nos precedieron. Prepárate para un octubre lleno de misterio. ¡Comencemos! El mito del diablo de la avenida Almafuerte, historia y leyenda. Durante décadas, en una tranquila ciudad, una figura enigmática mantuvo a la comunidad en vilo, una escultura que, según decían, representaba al mismísimo diablo. Esta imponente estatua se encontraba en el jardín de una casa en avenida Almafuerte, cerca de la esquina con Las Tunas. Sin embargo, la verdad detrás de esta misteriosa imagen es mucho más fascinante de lo que las leyendas urbanas contaban. La figura, que muchos creían era una representación demoníaca, no era más que la imagen de un fauno, una deidad romana relacionada con los bosques, los campos y la protección de los pastores y agricultores. El fauno, según la mitología romana, también poseía un carácter profético y era representado con orejas puntiagudas, cuerpo humano y patas de cabra. Sin embargo, la ignorancia sobre estas tradiciones dio pie a las supersticiones que envolvieron a la estatua en una nube de miedo y misterio. Para muchos, esta escultura no era solo un fauno, sino un ser maligno. Y así, comenzó a forjarse una leyenda que perduraría por generaciones. A lo largo de la década de 1930, la avenida Almafuerte era apenas una calle polvorienta que se alejaba hacia zonas rurales, lo que incrementaba el misticismo de la historia. La distancia y la soledad del lugar hicieron que pocos se atrevieran a acercarse, avivando el mito de que en una de las fincas al final de la avenida habitaba el diablo. La leyenda más extendida sostenía que el dueño de la casa había hecho un pacto con el demonio, prometiéndole su alma y erigiendo una estatua en su honor si ganaba el premio mayor de la lotería. Según los rumores, el trato fue sellado y el hombre cumplió con su parte, colocando la enigmática figura en el jardín de su hogar para que todos la vieran. Con el tiempo, esta narrativa se fue expandiendo, llevando a la comunidad a creer firmemente que en ese lugar habitaba una manifestación del mal. En 1965, la casa fue convertida en un restaurante llamado El Galeto de Oro, famoso por su pollo asado en espadas. Los comensales acudían en masa, no solo por la comida, sino también por la curiosidad de cenar bajo la atenta y misteriosa mirada de la estatua. El propietario del restaurante, Rubén Kunzi, nunca creyó en las historias de pactos diabólicos. Para él, la escultura no era más que un fauno. Sin embargo, reconocía que para muchos, aquello era algo más siniestro. La controversia entre si la figura era un fauno o un diablo dividió a los habitantes. Algunos, como el arquitecto Marcelo Olmos, la identificaban claramente como un fauno, una figura mitológica no asociada al mal. Pero otros, como el artista Hugo Ugalde, veían en la imagen al mismísimo diablo, incluyéndola incluso en un inventario de representaciones demoníacas en la ciudad. Las discusiones sobre su naturaleza nunca cesaron, y la estatua permaneció en el lugar hasta los primeros años de la década de 1970. Finalmente, la figura fue retirada cuando la propiedad cambió de dueños. Se dice que la escultura fue destruida y reemplazada por una fuente de agua bendita, en un acto simbólico que pretendía limpiar la zona de su pasado oscuro. Curiosamente, no se conserva ninguna fotografía de la estatua, y hoy en día, ni la casa ni el jardín donde estuvo existen, en su lugar, ahora se encuentra un local comercial. Así, la historia del diablo de la avenida Almafuerte queda relegada a la memoria colectiva, un mito urbano que aún resuena en las mentes de quienes vivieron cerca de aquel lugar y crecieron oyendo las fantásticas historias que lo rodeaban. Aunque desaparecida, la figura ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de la ciudad, recordándonos cómo las creencias y las leyendas pueden transformar algo tan inofensivo como una estatua mitológica en una de las historias más aterradoras de una comunidad. La casa abandonada de la calle Almafuerte, historia y misterio. A lo largo de los años, muchas casas antiguas han sido testigos de innumerables historias. En la ciudad de Paraná, hay una casona en la calle Almafuerte, pasando Gobernador Parera, que ha fascinado y perturbado a los habitantes locales. Esta imponente propiedad, hoy abandonada y deteriorada, ha sido escenario de sucesos que oscilan entre lo histórico y lo paranormal, alimentando un mito que sigue vivo hasta el día de hoy. Aunque actualmente se encuentra en un estado de abandono, no siempre fue así. Recientemente, se ha visto movimiento en su interior, trabajadores arreglando aberturas y limpiando el lugar. Al parecer, la propiedad fue comprada, aunque la nueva historia que se está escribiendo en su interior aún es desconocida para muchos. Sin embargo, para los vecinos, esta casa guarda un pasado mucho más profundo y enigmático. En su época de esplendor, fue la residencia de una familia adinerada de la ciudad.
Tras el fallecimiento de sus propietarios originales, la casa pasó por varias manos. Se convirtió primero en un hospital, luego en un geriátrico privado, más tarde, en un asilo de ancianos. Pero con el paso del tiempo, el lugar fue abandonado, en parte, según cuentan, por los extraños y escalofriantes fenómenos paranormales que comenzaron a ocurrir allí. Los rumores sobre la casa embrujada se propagaron rápidamente entre los vecinos. Los relatos de ruidos inexplicables, cadenas arrastrándose y sonidos metálicos inquietaron a quienes se atrevían a acercarse. Algunos incluso aseguran haber presenciado apariciones fantasmales. En un momento, la historia de la casa se entrelazó con la de un hospital psiquiátrico que funcionó allí, dirigido por el famoso Dr. Alfredo Volpe. Las sesiones de electrochoques, dicen, dejaron ecos de gritos y lamentos que aún resuenan en las paredes del edificio. De niño, junto a su hermano y otros amigos del barrio, uno de los vecinos recuerda haber explorado el terreno detrás de la casa, un campito ahora cerrado con un tapial y un portón. En una ocasión, lograron entrar por la puerta trasera. Dentro, la oscuridad era abrumadora, y pronto fueron recibidos por ruidos extraños, golpes en una puerta de madera, el sonido de una tos y el arrastre de algo metálico. Estos sucesos los hicieron huir despavoridos, y desde entonces nunca más se atrevieron a entrar. A pesar de las reformas recientes, la casa sigue envuelta en misterio. El terreno es inmenso, abarcando la longitud de una cuadra, y aún se cuentan historias sobre los fantasmas que deambulan por sus corredores. Algunos recuerdan que la hija de la familia fundadora creó un asilo para niños en Villa Uranga, mientras otros aseguran que la casa fue utilizada por la provincia como centro de rehabilitación para adictos, con historias de sufrimiento impregnadas en sus muros. A lo largo de las décadas, esta casa ha albergado historias tanto de vida como de muerte. Las generaciones que vivieron cerca de ella cuentan relatos que mezclan lo histórico con lo sobrenatural. Algunos dicen que, incluso hoy, si pasas por allí de noche, puedes escuchar ruidos inexplicables y sentir una presencia inquietante. La casa de la calle Almafuerte, una joya arquitectónica en su día, ha pasado de ser una residencia familiar a un símbolo de lo paranormal en la ciudad. Con el tiempo, esta historia ha sido alimentada tanto por las experiencias personales de los vecinos como por la transformación del lugar en instituciones que marcaron una era. Hoy en día, el mito continúa creciendo, y aunque el edificio está siendo renovado, el aura de misterio que lo rodea es difícil de disipar. Así, esta casona se ha convertido en parte del imaginario popular de Paraná, una de tantas casas antiguas que esconden más de lo que se ve a simple vista. ¿Será restaurada por completo o continuará siendo un lugar de leyendas? Solo el tiempo lo dirá. La casa embrujada de la colina, misterio y leyenda en Paraná. Existe una casa que, con el paso de los años, ha recibido muchos nombres. Algunos la llaman la casa de Menenao, otros la casa de la colina, pero la mayoría la conoce simplemente como la casa embrujada. Aunque hoy solo quedan ruinas de lo que alguna vez fue una majestuosa propiedad del siglo XVIII, el misterio sigue latente en cada rincón. Esta casa, ubicada en la intersección de las calles Esteban Echeverría y Rondeau, ha sido el escenario de innumerables rumores e historias que la vinculan con sucesos paranormales. Se dice que bajo sus cimientos existían túneles secretos que conectaban con la cervecería, donde hoy se encuentra el campo de golf. Aunque esos túneles han sido obstruidos con el tiempo, las leyendas que los rodean persisten. La belleza original de la casa, según cuentan los más viejos del lugar, era asombrosa. Pero con el tiempo, la propiedad cayó en el olvido y el abandono. Hoy en día, apenas se puede distinguir la grandeza que una vez tuvo, y lo poco que queda sigue conectado al pasado, como si las paredes mismas guardaran las historias de los que habitaron allí. Los rumores sobre actividades paranormales no son recientes. Vecinos de la zona cuentan que, a mediados del siglo XX, muchas familias intentaron vivir en la casa, pero ninguna duraba mucho. Una de esas familias, los Hernández, narraba cómo extraños ruidos y sucesos inexplicables los llevaron a abandonar la propiedad. Se escuchaban llantos de niños en medio de la noche, ruidos en las alacenas y, en ocasiones, pasos o voces que no pertenecían a nadie visible. Algunas familias, tras años de convivir con estos fenómenos, se acostumbraban a la idea de coexistir con lo paranormal, mientras otras huían despavoridas. Una mujer que visitó la casa por curiosidad cuenta una experiencia espeluznante. Al acercarse, sintió un olor a podrido, seguido de un escalofrío en la nuca, y de repente perdió el conocimiento. Desde aquel día, nunca más volvió a acercarse al lugar. Relatos como estos son comunes entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que la casa ha sido escenario de apariciones espectrales. De hecho, circulan videos que supuestamente capturan estos fenómenos, aumentando aún más el misterio en torno al lugar.
En la década de 1940, la casa fue alquilada por una familia cuyos miembros también narraban historias espeluznantes. Aunque no llegaron a presenciar apariciones, sí escuchaban llantos y ruidos inexplicables durante las noches. Sin embargo, lo que más ha perdurado es la leyenda del jinete sin cabeza, una de las muchas anécdotas que circulaban entre los vecinos. Además de su historia paranormal, la casa también ha sido testigo de otros usos a lo largo del tiempo. En un momento, se convirtió en una discoteca llamada Frutilla, pero incluso ese intento por darle vida al lugar no duró mucho. Con el paso de los años, la casa se deterioró aún más, hasta que solo quedaron sus ruinas. La falta de preservación de este lugar histórico ha sido una fuente de tristeza para muchos. La propiedad, que alguna vez fue un testimonio del esplendor arquitectónico de Paraná, ha sido víctima del abandono. Hoy en día, ni siquiera los fantasmas parecen tener un lugar donde esconderse, ya que el techo de la casa se ha derrumbado por completo. A pesar de esto, las historias sobre el lugar continúan cautivando la imaginación de quienes la visitan o pasan por allí. Se dice que en los túneles que conectaban la casa con otros puntos clave de la ciudad, como la municipalidad y la catedral, se escondieron personas durante los tiempos más oscuros de la dictadura militar. Algunos incluso creen que la red de túneles fue construida en tiempos del gobierno de Urquiza, aunque no hay confirmación oficial de estas teorías. El chalet, que en su esplendor perteneció a la familia Tas, es otro punto de interés en la historia de la casa. Conocida por la señorita Blanca Tas, una figura emblemática para quienes vivieron en la zona, la familia también experimentó el misterio que envolvía la propiedad. Aunque hoy solo queden ruinas de la Casa de la Colina, su legado y su misterio persisten. Es una pena que no se haya preservado un lugar con tanto valor histórico, pero las historias que circulan entre los vecinos aseguran que, aunque el tiempo avance y las estructuras se derrumben, el misterio de la casa embrujada en Paraná nunca desaparecerá. En la ciudad de Elche, España, existe un edificio envuelto en un aura de misterio y fenómenos paranormales que han desconcertado a los locales durante años. Este edificio, que parece habitado pero en realidad está completamente vacío, es el epicentro de rumores inquietantes sobre luces que se encienden sin explicación, puertas que se cierran de golpe y la sensación constante de que algo sobrenatural sucede entre sus muros. Aunque aparentemente solo una persona residía en el lugar recientemente, es difícil saber qué es real y qué no, ya que las manifestaciones paranormales son comunes. Vecinos han comentado haber visto piernas colgando por las ventanas, pero al investigar más a fondo, el edificio se encuentra desolado. El ambiente se torna aún más siniestro cuando se tiene en cuenta su proximidad al cementerio viejo de Elche, un lugar antiguo, cargado de historia, con sepulturas que datan del siglo XIX o incluso antes. Este cementerio, que ya no es utilizado para nuevos enterramientos, añade un aire de antigüedad y misterio a la zona, lo que refuerza la conexión entre el edificio y las historias de espectros que lo rodean. Si te diriges al final de la calle donde se encuentra este enigmático edificio y visitas el cementerio viejo, su belleza nostálgica y la historia que emana de cada tumba antigua podrían hacerte sentir parte de un capítulo olvidado de Elche, donde lo paranormal parece coexistir con la realidad cotidiana. Y así concluimos nuestro recorrido por estas fascinantes historias de misterio y sobrenatural. Esperamos que hayas disfrutado cada relato tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolos contigo. No olvides dejarnos tus comentarios sobre qué historia te impactó más o si has tenido alguna experiencia similar. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más historias aterradoras. Te invitamos a seguir explorando con nosotros en este octubre lleno de enigmas y leyendas. Hasta la próxima, y recuerda, a veces, lo que no vemos es lo que realmente nos conecta con el pasado.